Muy bien, bienvenidos a todos a esta lección, la lección 7 de la llegada del Salvador. Y ahora veo que tenemos Mirta también, buenos días. Y Zulema, buenos días. Está con nosotros ahora. Tiene que abrir su micrófono para hablar, pero creo que puede escuchar a nosotros ahora. Muy bien. Ok, entonces voy a empezar con una oración, como siempre. Amén. Oremos entonces. Amado Jesús, todo el mundo debería amarte, pero sé que eso no es verdad. En realidad, sé que no siempre te amo como, como debería amarte. Perdóname. Recuérdame cada día por medio de tu palabra el gran amor que tú tienes para mí y para todos los seres humanos. Y ayúdame a amarte cada día más y a creer todo lo que tú dices. Amén. Listo. El tema, pues la historia de hoy es en casa, en Galilea, del libro de Lucas 4, versículos 14 a 30. Y tenemos estos objetivos hoy. Vamos a usar el método de las 4C con esta historia. Vamos a dar ejemplos de cómo se prepara uno para compartir la palabra de Dios, porque el enfoque de la lección 7 y la lección 8 es contar. Entonces, sí, vamos a hablar de este tema con este objetivo. Y el último objetivo que tenemos es, vamos a hablar un poco de, sí, la teología de la gloria y la teología de la cruz. Y qué enseñó Jesús en la Biblia. Vamos a hablar de esto un poco. Y al fin de la lección voy a compartir unas cosas del proyecto final. Entonces, vamos a hablar más en la lección 8, pero me gustaría compartir por lo menos algunas cosas hoy para que ustedes sepan un poco más de este proyecto. Entonces, vamos a empezar con la historia de hoy y con la C de captar la introducción de la lección de hoy. Entonces, tengo una pregunta para ustedes. ¿Alguna vez te has sentido inadecuada o no preparada? Inadecuado o no preparado. Pueden pensar en sus vidas en algún momento. Yo puedo empezar, pues muchas veces en mi vida he sentido inadecuado o no preparado, especialmente cuando empecé ah, enseñando en español con Academia Cristo hace un año, casi hace un año. Y sí, no, ah, español no es mi idioma ah, natural, mi lengua materna, y es muy difícil para mí a veces, muchas veces, especialmente hace un año. Entonces, sí, esto era un tiempo en que
sí, sentí muy inadecuado para hablar, para enseñar en español. ¿Otras personas, otros ejemplos? Wilbert, adelante. Sí, pastor, yo cuando yo inicié, conocí el Evangelio, en algunas ocasiones me hicieron participar en la iglesia, como por ejemplo en las alabanzas, porque pues a mí me gustaba, por ejemplo, el karaoke antes de conocer de Dios. Entonces a mí se me hacía fácil cuando yo llegué a la iglesia, pues decía, no, pues es fácil esto, pero pues me daba cuenta que no, pues lo que no puede ser igual, es diferente, hay una gran diferencia, entonces, y sí me sentí incómodo incluso con los mismos hermanos, o sea, me daba pena, pero conforme iba pasando el tiempo, pues también pude ir, superando mis miedos, superando, con el conocimiento un poco más de la lectura, a la hora de participar en la lectura de la Biblia, igual también se me iba facilitando todo. Entonces yo creo que nos sentimos incómodos cuando no hay un conocimiento, cuando no captamos verdaderamente dónde nos estamos dirigiendo. Ujú, Gracias, pastor. ujú. Gracias, Wilbert. Gracias por este ejemplo. Rosalba. Muy buenos días. A mí me pasó algo muy curioso porque resulta que yo ya llevo 28 años de viuda. Yo quedé viuda muy joven por problemas que mi esposo por atracarlo le quitaron la vida. Pero en el momento cuando yo empiezo medio a conocer de Dios, me dan cuenta que la gente quería compartir conmigo y yo no dejaba. Y hoy en día, todo lo que yo no dejaba que entrara a mi vida, cuando yo le quiero compartir a alguien relacionado con algún problema de la pérdida de alguien, de lo mismo que yo he sufrido, de lo mismo que yo he tenido, les puedo compartir a las personas, pero todo el mundo tomamos las cosas de una forma diferente. Todos tomamos las cosas de una forma que solo Dios sabe por qué suceden las cosas y solo Dios sabe por qué cada uno está enfocado como en dar consejería dependiendo del dolor de la otra persona. Ujú, Y da la casualidad que a mí me tocó con la pérdida de las personas y es duro vivirlo para después contarlo. Entonces, esa fue una anécdota para mí y cada día hay gente que pierde sus seres queridos y da la casualidad que siempre estoy yo ahí sin querer, queriendo y siempre estoy ahí. Entonces, como que tengo que estarme preparando cada momento, cada segundo para cuando me hacen las preguntas. ujú. Gracias. Gracias por compartir, Rosalba. Gracias. Adelante, Héctor. Se me había caído la pantalla. Inadecuado cuando el pastor aquí nos, nos invitó a la reunión para hablar de Academia Cristo, le dije yo a mi esposa, híjole, ya nos quieren reclutar para algo. Yo no sabía qué era. Y además, pues me doy cuenta en las clases que si no contamos a la gente de Puerto Rico como ciudadanos de Estados Unidos, yo soy el único que encuentro aquí de Estados Unidos en todas estas clases, ¿no? Entonces sí me pongo yo a pensar, bueno, y después de esto, ¿qué voy a hacer? ¿Para qué me estoy preparando? Entonces la respuesta todavía no se da, pero estoy disfrutando mucho todas estas clases y compartir con todo el mundo y independientemente de lo que venga después, ¿no? Muy bien. No, gracias por esto, Héctor. Gracias por estar aquí con nosotros estudiando la Biblia. Muy bien. Ok. Tengo esta pregunta en la pantalla porque hoy vamos a hablar de Jesús en
en casa, en Galilea, en la sinagoga, y pues voy a compartir algunas cosas con ustedes de Galilea. Galilea es la escena del comienzo del ministerio de Jesús. Y Jesús había crecido en esa provincia del norte, gobernada por Herodes. Galilea era muy fértil para la cosecha, otros dedicaban a la pesca, el mar de Galilea, y los judíos de Judía no respetaban a los judíos de Galilea. Los veían como menos fieles a las costumbres judías. De muchas formas en esta área se había sentido la influencia de los romanos y de otros gentiles, más que en las áreas judías circunvecinas de Jerusalén. Y por esa razón los galileos eran tratados con cierto desdén por los líderes religiosos del sur. Sabemos también que Jesús llamó los discípulos de Galilea y en Hechos 2, en Pentecostés, cuando los discípulos están compartiendo la palabra en otros idiomas por la obra del Espíritu Santo, los otros que están escuchando están diciendo, ¿no son galileos todos estos que están hablando? Entonces, sí, los galileos en el mente de algunos eran personas inadecuadas para compartir la palabra o, sí, para enseñar la palabra de Dios. En Isaías 9, 1 a 2, dice, pero no siempre habrá oscuridad para la que ahora está angustiada. En los primeros tiempos, las regiones de Zebulón y Neftalí fueron afligidas, pero en los últimos tiempos se llenarán de gloria en el camino del mar, al otro lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio una gran luz. Si la luz resplandeció para los que vivían en un país de sombras de muerte. Y originalmente el área de Galilea se dio a las tribus de Aser, Zebulón, Naftalí y Isaacar. Ok, entonces hoy vamos a hablar de Jesús. Y Jesús en casa en Galilea, voy a leer la historia de hoy de Lucas, capítulo 4, empezando a versículo 14. Empezamos. Jesús comienza su actividad en Galilea. Jesús volvió a Galilea lleno de poder del Espíritu Santo, y se hablaba de él por toda la tierra de alrededor. Enseñaba en la sinagoga de cada lugar, y todos le alababan. Jesús en Nazaret. Jesús fue a Nazaret, el pueblo donde se había criado. El sábado entró a la sinagoga, como era su costumbre, y se puso de pie para leer las Escrituras. Le dieron a leer el libro del profeta Isaías. Y al abrirlo, encontró el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha consagrado para llevar la buena noticia a los pobres. Me ha enviado a anunciar libertad a los presos y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a anunciar el año favorable del Señor. Luego Jesús cerró el libro, le dio al ayudante de la sinagoga y se sentó. Todos los que estaban allí tenían la vista fija en él. Él comenzó a hablar.
diciendo, hoy mismo se ha cumplido la escritura que ustedes acaban de oír. Todos hablaban bien de Jesús y estaban admirados de las cosas tan bellas que decía. Se preguntaban, ¿no es este el hijo de José? Jesús les respondió, seguramente ustedes me dirán este refrán, médico, cúrate a ti mismo. Y además me dirán, lo que oímos que hiciste en Capernaum, hazlo también aquí, en tu propia tierra. Y siguió diciendo, les aseguro que ningún profeta es bien recibido en su propia tierra. Verdaderamente, había muchas viudas en Israel en tiempos del profeta Elías, cuando no llovió durante 3 años y hubo mucha hambre en todo el país. Pero Elías no fue enviado a ninguna de las viudas israelitas, sino a una de Sarepta, cerca de la ciudad de Sidón. También había en Israel muchos enfermos de lepra en tiempos del profeta Eliseo, pero no fue sanado ninguno de ellos, sino Naamán, que era de Siria. Al oír esto, todos los que estaban en la sinagoga se enojaron mucho, se levantaron y echaron del pueblo a Jesús, llevándolo a lo alto del monte sobre el cual el pueblo estaba construido, para arrojarlo abajo desde ahí. Pero Jesús pasó por en medio de ellos y se fue. Entonces, esto es la historia de hoy. Entonces ahora, pues ustedes ya han preparado algo de esta historia también. No vamos a compartir estas historias juntos hoy, pero sí vamos a responder a las preguntas de considerar y consolidar. Entonces, ¿quiénes son los personajes de esta historia? ¿Rosalba? Está Jesús, hay mucha gente, está Isaías, el Espíritu de Dios, el ministro, que es el mismo, ¿cómo se llama? Bueno, dice ministro, está José, están los profetas, está la viuda, está Elías y Eliseo y Naamán. Muy bien, gracias. Sí. Y creo que también tenemos el Espíritu Santo. Habla del Espíritu en el libro de Isaías. Sí, Pero señor. Sí, sí, perdón. no, Tenemos el perfecto. Espíritu Santo. Ujú. Muy bien. Entonces, muchos personajes, sí, en esta historia. ¿Cuáles son los objetos que tenemos en esta historia? Rosalba, adelante. Uno de los objetos que yo encontré era el libro que cogió el Señor Jesús para leer el rollo de la palabra de él, lo que Ujú. iba a empezar a suceder cuando él empezara su ministerio. Para mí Muy esa es la bien. misión más importante, Ujú. porque Sí, puede ser la montaña, puede ser muchas cosas, pero el libro específicamente. sí, sí, el libro tiene un,
sí, un puesto muy importante en esta historia. Jesús está leyendo de este libro de Isaías. Pero sí, también tenemos como el edificio, la sinagoga, el pueblo, que estamos en el pueblo, o pues también, como dijo Rosalba, podríamos hablar del cumbre, de la colina, precipicio, algo así. Pero sí, lo más importante en esta historia es el libro de Isaías, este objeto. ¿Dónde ocurrió la historia? En Galilea, sinagoga. Muy bien, sí, en Galilea, específicamente, sí, el pueblo de Nazaret en la sinagoga. Muy bien. Y la sinagoga, voy a compartir algunas cosas rápidamente sobre la sinagoga, solo para compartir con ustedes. Desde los tiempos del exilio en Babilonia, los judíos establecían un lugar para juntarse cuando vivían fuera de Judea. En donde quiera que se establecía un grupo de judíos, casi siempre se organizaba inmediatamente una sinagoga. Y estas sinagogas eran los edificios de reunión de la gente para el culto de adoración y para el estudio del Antiguo Testamento. Eran edificios simples de forma rectangular. Grandes recipientes de aguas eran ubicadas a la entrada para los lavados ceremoniales y no se hacían sacrificios, pero situado en un lugar oculto en la pared había un armario de madera en donde se guardaban los rollos de la ley y de los profetas. Entonces, esto es un poco de una sinagoga en Judía, una sinagoga judía. ¿Cuándo ocurrió esta historia? Rosalba, gracias. Adelante. Yo escribí, discúlpeme, yo escribí en el primer ayuno de Jesús cuando fue tentado por Satanás. Ok, Cuando después. empieza a ser tentado por Satanás. Sí, entonces es después de esto, en el desierto. ¿Está hablando de este tiempo, Rosalba? Señor, está en el desierto, pero es cuando cuando él se dispone a empezar el primer ayuno que él hace, que es el primer ayuno que nos muestra que él hizo para empezar su ministerio. Ok, pues sí, estamos al inicio de su ministerio todavía. Y en esta historia habla pues en el día de reposo. Entonces, sí, Discúlpeme. estamos ahí. O sea, todavía no Pero, había empezado el ayuno. creo que ya pasó, No, todavía no porque estaba en esas, sí, porque porque el ayuno pues en el desierto es después de su bautismo. sí. Sí, antes del primer milagro en Caná. Ok, continuamos con. Muchas gracias. No, gracias, Rosalba, por su participación. Ah, Héctor, adelante. Yo encontré dos problemas. Uno, que la propia gente local que
aunque no todos, muchos sabían, porque como dice la Biblia, como era su costumbre ir a la sinagoga todos los sábados. Entonces, pues no era una cara extraña, tal vez había pasado un tiempo fuera, pero no era una cara extraña. Y el primer problema es que esa misma gente que sí lo conocía son los primeros que rechazan su mensaje de lo que él había leído del libro de Isaías. Y obviamente el otro problema es que lo quieren matar. Ujú. Sí, sí, muy bien, gracias. ¿Y las soluciones? ¿Los digo yo? Sí, adelante, gracias. Um, pues sí, se resuelven los dos problemas. Uno se resuelve de inmediato cuando al verse amenazado, pues Jesús simplemente camina por en medio de ellos porque no es el día de su muerte. Y el segundo, pues claro que se resuelve porque Él es el Salvador del mundo, ¿no? Entonces la Sí, profecía se cumple. sí, la profecía se cumple. Muy bien. Muy bien, gracias. Excelente. Vamos a continuar con las preguntas de consolidar. Entonces, estas preguntas son las preguntas de aplicación de ley y evangelio, pecado y buenas noticias de Dios, de su amor en nuestras vidas. ¿Cuál es el punto principal de la historia? Durante el ministerio de Jesús en Galilea, algunos creyeron en Jesús y fueron salvos, mientras otros lo rechazaron y no fueron salvos. Sí, podemos ver las dos reacciones en esta historia. ¿Qué pecado veo en esta historia y confieso en mi vida? Rosalba, gracias. Adelante. Una de las cosas que yo vi fue la incredulidad de siendo de, así como dice, como nadie es profeta en su propia tierra, de la misma gente de su casa, en pocas palabras. Ujú. Gracias, sí. Y el que no recibieron a Cristo, porque no lo reciben, o sea, no lo reciben, o sea, no reciben ahí por la incredulidad, porque no creyeron lo que Él venía a hacer o lo que Él va a hacer Él para no mañana. Ujú. Muy bien. Sí, algo más que yo puedo compartir es, pues, un ejemplo en esta historia tenemos las personas de su propia tierra, en este caso Nazaret, lo rechazaron a Jesús porque él no cumplía con sus expectativas acerca de cómo sería el Salvador prometido. Nosotros pecamos cuando colocamos nuestra razón y experiencia sobre lo que Dios nos enseña en las Escrituras. Um, y, y también otro ejemplo en esta historia, pues Jesús está predicando en su propia tierra. Um, Pero el opuesto para nosotros, a veces pecamos al no predicar entre los nuestros por temor a ser rechazados. Um, Tal vez es algo de temor compartir la palabra con un vecino o un familiar o algo así por temor a ser
rechazados. Wilbert, veo el micrófono abierto. Sí, también puedo yo ver el pecado de que a veces al predicador lo juzgamos. O sea, lo juzgamos él cuando está hablando con la Biblia. O sea, no está hablando con sus propias palabras. Entonces Ujú. podemos ahí ver eso que también eso es incredulidad. O sea, también podemos ver ahí que es si el mismo Jesús dijo que no debemos de juzgar, ¿no? Entonces, ese es un pecado igual que puede, incluso yo mismo a veces he participado en eso de, oye, el predicador está comentando esto y pues la verdad no es así, ¿no? Entonces también Ujú. puede ser eso el juzgar, estamos juzgando a Jesús ahí cuando él estaba con la palabra, cumpliéndose ahora sí la profecía. Ujú. Sí, la cosa más importante es si una persona está compartiendo lo que dice la Biblia. Y a veces podemos pensar en otras cosas. No me gusta esta persona. Sí, me gustaría una persona que puede compartir la palabra en otra manera o algo así. Pero lo más importante es que una persona está compartiendo la palabra. Am, Zuleima, veo el micrófono está abierto a veces no, ahora sí. ¿Quiere comentar algo? Ah, sí, ¿me escucha? Sí. Ah, bueno, sí, en relación a lo del pecado, pienso que pasa mucho, que la palabra es la que nos juzga. Entonces, cuando alguien, llámese pastor o el predicador, están hablando, muchas personas no les gusta o no escuchan lo que quisieran escuchar. Entonces, muchos por eso se van de las iglesias porque no entienden que es la palabra, no es la persona, sino la palabra. Y en este caso lo que pasó con Jesús es que la incredulidad es como el refrán que dice, nadie es un profeta en su tierra. Y eso pasó con él, pues que fue rechazado exactamente y bueno, hasta el sol de hoy todavía lo están esperando. Ujú. Gracias. Bien, gracias, Zulema. Gracias por la participación. Continuamos con el amor, entonces, el Evangelio. ¿En qué versos y palabras de esta historia veo el amor de Dios para conmigo? ¿Rosalba? En, yo veo ahí en San Lucas, en el 18 y 19, donde dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los abatidos y ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón y a pregonar libertad a los cautivos y a la vista a los ciegos y poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. De igual manera, Ujú. también lo vemos en el 21, 23 y en el 27, hasta el 27, que es cuando Él nos habla. Muy bien, gracias. Sí, en esta profecía de Isaías, por supuesto, sí, podemos ver la obra del Salvador en la libertad a los cautivos para anunciar buenas nuevas. Sí, muy bien. ¿Algo más en el amor de Dios en esta historia? Parece que esto es la parte más principal ah, de la historia del amor de Dios. Wilbert. Pues podemos ver allá en el 26 y el 27, donde, o sea, donde hablaba de que Elías fue enviada a la viuda y no fue o sea, los ejemplos que daba Jesús
Ujú. Entonces, él, o sea, él fue enviado para nosotros, para la humanidad, ¿no? Y él, Sí, pues, para sanar a todo enfermo, ¿no? Pero no solamente enfermo físicamente, sino espiritualmente. sí, sí, las buenas nuevas, las buenas Eh, noticias, el evangelio es para todos, no solo sí, un agente o algo así. Muy bien. La última pregunta entonces, ¿qué pediré que Dios obre en mí para poner en práctica esta palabra de Dios? Héctor. Sí, yo creo que, como usted lo dijo hace un momento, lo más importante, el mensaje, yo siempre digo, ¿cuál es el mensaje de la historia para mí? Um, y es ese, ¿no? El compartir la palabra sin importarnos si se está recibiendo o no. Curiosamente, eh, em, eh, a las personas, a las primeras personas a las que les compartí yo el app, no la palabra, nada más el app, es que porque me dijeron, oye, ¿por qué? Mira, métete aquí, ve esto. Los tres me dijeron, ay, no, yo no quiero ser pastor. ¿A poco tú quieres ser pastor? Le digo, ¿cómo? ¿Por qué? Me dice, pues porque dice academia. Entonces la palabra academia los espanta, como diciendo la universidad, ¿no? Que pues, realmente, pues sí es eso, pero esa es una, ¿no? Ah, y sobre quién, sobre la fuente de la palabra, me sucedió algo muy curioso. Yo contraté a una señora hace como un mes que me ayude aquí en la empresa con la administración. Tuve que ir por ella al aeropuerto y me preguntó, oye, ¿por qué entre estas horas y estas horas que me dices que estás en clase de qué? Y le empecé a comentar, le dije, es que yo no soy una persona religiosa para nada, pero mira, estoy haciendo esto. Y como a los 15 minutos me paró y me dice, no eres religioso, llevas 15 minutos predicándome el evangelio, ¿no? Yo, pues yo nomás te estaba platicando, ¿no? Entonces el mensaje yo creo que es que no nos sorprenda si las personas más cercanas a nosotros son las que menos nos crean, Ujú. porque son los que más nos conocen. Sí. Ujú. Sí, gracias. Gracias por esto, Héctor. Muy bien. Wilbert, ¿algo más? Está en mudo su micrófono, Wilbert. No sé si quiere compartir o no. Sí, adelante, Wilbert. Ahora sí está abierto. pues, pastor, pues a mí, mira, yo puedo ver ahí que lo que le pediré a Dios, en un principio cuando empecé a estudiar, pues yo lo que veía que, no le entendía muy bien a lo que es las 4C. Yo le pedí a Dios que me diera, pues, el entendimiento primeramente, ¿no? Que tenga ya la humildad para entenderlo. O sea, yo le pido que pueda yo captar, o sea, su palabra, o sea, para poderlo yo compartir, o sea, como compartir su palabra ahora sin duda, ¿no? O sea, porque Ujú. sí, sí, en el principio que le comentaba, sí me complicaba un poquitito, o sea, el captar, o leía, por ejemplo, alguna cita bíblica y terminándolo de leer ya no retenía nada. Entonces, eso era mi problema. Y como decía Héctor hace ratito, que nuestra familia, o sea, pueda empezar a ver esos cambios, o sea, nuestra manera de compartir con ellos la palabra, porque en un principio empezaba yo a platicar y luego dudaba yo, ¿será verdad? O empezaba yo a contar y me quedaba trabado, entonces me atoraba en la plática. Hoy en día lo puedo compartir con esa libertad, o sea, que esa estrategia que están utilizando de la 4C en verdad, o sea, me cayó ahora sí, de gran bendición en mi vida. Entonces, eso le sigo pidiendo a Dios, Sí, que me siga dando esa sabiduría y esa humildad para aprender.
Sí, sí, para mí también, Wilbert, es una manera muy fácil para estudiar la Biblia. Y ahora no, sí, siempre hay una opción que tengo cuando leo la Biblia. am, Puedo pensar en algunas de estas preguntas. ¿Dónde veo el pecado en mi vida? ¿Dónde veo el amor de Dios para conmigo? Y sí, estas son preguntas buenas para el estudio de la Biblia. Muy bien. Rosalba, Algo de lo que yo le estoy pidiendo a Dios es que yo aprenda a varias partes de la Biblia para así mismo suplir las necesidades de las personas que necesitan dependiendo su problema. Pero ante todo, aprender a tener, dar testimonio de mi vida, dar testimonio para que me crean, porque si no, no me van a creer. Entonces le estoy pidiendo mucho eso a Dios. Amén. gracias, Rosalba. Amén. Y Zulema, ¿quiere compartir algo? Está en mudo al momento el micrófono, Sí, pero sí, quiero compartir. Es una excelente pregunta, porque ¿qué le puedo pedir yo a Dios? Todos los días le pido que me llene de amor, porque el amor es el que hace todo. Con amor llego a pedir perdón, llego al perdón, porque si no perdono, no tengo amor. Llego a tener bondad, llego a ver a mis semejantes, a que me duela verdaderamente mi semejante. Es como mi dedo, si se me fractura un dedito, me duele todo me duele hasta la cabeza, ¿verdad? Entonces así tiene que ser, dolerme lo que le pasa a los demás, lo que le pasa a mis hermanos. O sea, pediría ese amor, ese gran amor del Señor. Eso es lo que pido. ok, gracias, Zulema. Sí, y veo el micrófono abierto de Olga. Adelante, Olga. Ah, sí, pastor, mire, yo lo que le pido a Dios todos los días es que Él corrija en mí las cosas que delante de Él no le agraden de mi vida, porque de esa manera dice la palabra de Dios que nosotros somos luz del mundo y sal de la tierra, ¿verdad? Entonces, con nuestras actitudes, con nuestro comportamiento, con nuestra manera de demostrar amor, es que nosotros a veces sin mucho hablar podemos conquistar almas para el Señor, porque ven que realmente hay un Dios que sí cambia, que sí transforma a las personas, y eso es lo que yo le pido a Dios todos los días, que me dé, que corrija en mí lo que no sea agradable delante de Él y que me dé la sabiduría para yo entender y obedecer su palabra, como Él lo dice. Gracias, Olga. Muy bien. Entonces, hemos terminado con la historia de hoy. Ahora vamos a hablar un poco de la parte de la 4C se llama contar. Entonces, ¿cómo se prepara uno para compartir la palabra de Dios? ¿Cómo contamos una historia bíblica? Esto es la idea de hoy. Voy a compartir algunas cosas de esta pregunta. Y con estas lecciones, lección 7 y 8, vamos a enfocarnos en contar. Y esto es simplemente contar una historia bíblica. ¿Y cómo podemos contar una historia? Podemos leer la historia directamente. Podemos contar la historia en nuestras propias palabras. También, ustedes estaban escribiendo esta historia con sus propias palabras. Esto es otra manera. Usar imágenes o videos. O también podríamos actuar la historia bíblica. Es otra manera de contar una historia. Pero siempre, cuando contamos una historia bíblica, deseamos ser fiel a la palabra de Dios. No queremos agregar o quitar detalles según nuestros gustos. También nos gustaría considerar el público. El público.
el público van a entender algunas palabras. Tengo que cambiar algo para que ellos puedan entender más fácilmente, como con niños o algo así, o personas que no saben mucho de la Biblia. Se necesitan más explanación sobre quiénes son los personajes o van a prestar atención si estoy leyendo la palabra o sería mejor compartir en mis propias palabras. Entonces, podemos pensar en el público cuando estamos pensando en contar una historia y cómo contar una historia. En este curso he compartido la palabra usando imágenes y leyendo la Biblia. Esto es la forma que he usado durante el tiempo en este curso. Una pregunta para ustedes. ¿Cómo se prepara uno para compartir la palabra de Dios? ¿Alguien tiene una respuesta antes de yo comparto algunas cosas con ustedes? Wilbert, ¿quiere compartir? Pues yo digo que para compartirlo, como primeramente digo, hay que estudiar primero la Biblia, o el capítulo, o de a quién le vamos a compartir la historia, a qué tipo de público. Yo veo, por ejemplo, que muchos se preparan, agarran otros libros aparte de la Biblia, complementan. Entonces, yo puedo pensar que agarrarnos de otras bases, pero siempre y cuando sea bíblico. Ujú. Muy bien. Sí, Olga quiere compartir y después voy a compartir algunas cosas con ustedes. Ajá, sí, yo digo así como estaba diciendo el hermano, es estudiando la palabra de Dios, entrar en una comunión muy íntima con Dios para que sea Él el que a través de su palabra nos vaya revelando la manera en que se debe de hablar, cómo debemos hacer las cosas, qué palabras son acordes para uno hablar de la palabra del Señor, entrar a un ayuno, una comunión muy íntima con Dios para poder que lo que uno vaya a expresar no sea la carne de uno, sino sea el Espíritu Santo de Dios quien nos dirija en el momento de dar una enseñanza o de compartir la palabra. Esa es mi opinión. Gracias, gracias Olga. Sí, voy a compartir algunas cosas ahora con ustedes. Entonces, con esta pregunta en cómo se prepara uno para compartir la palabra de Dios, primero recordamos las promesas de Dios. En Romanos 10, 17. Así que la fe viene como resultado de oír el mensaje, y el mensaje que se oye es la palabra de Dios, la palabra de Cristo. Entonces, el poder está en la palabra. Un momento. Sí, el poder está en la palabra, está en el Espíritu Santo, obrando por su palabra. La fe de alguien es una obra del Espíritu Santo. Nuestro trabajo es compartir la palabra en amor. Descansamos en esta realidad. Entonces, esto es bueno recordar esta promesa de Dios. Otra promesa, Isaías 55, versículo 11. Así es también la palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo deseo y cumplirá con mis propósitos. La palabra de Dios no regresará vacía. Entonces tenemos esta promesa también, esta promesa de Dios. Y pedir ayuda de Dios.
Pedimos que el Espíritu Santo nos da las palabras correctas para su gloria, como dice Salmo 19:14. Sean pues aceptables ante ti mis palabras y mis pensamientos, oh Señor, roca mía y redentor mío. Entonces recordamos las promesas de Dios, pedir ayuda de Dios en compartir su palabra con otros. También, después de esto, podemos obviamente leer la historia algunas veces usando las preguntas de considerar para entender la historia. También practicar cuando estamos contando una historia, especialmente con nuestras propias palabras, podemos practicar usando un espejo o con niños en la casa o con un familiar, algo así. Y una buena cosa también es usar este método de las 4C. Entonces ustedes pueden preparar las respuestas a todas las preguntas de considerar, de consolidar, pensar en una manera de captar la atención, cosas así. Entonces, estas son maneras de compartir, prepararse para compartir la palabra de Dios. Muy bien. No tenemos mucho tiempo, entonces voy a continuar con la próxima parte. Entonces, creo que vamos a terminar como 5 minutos o algo después de las 10 aquí en Ecuador, pero después de la hora. Entonces, com- comparar la teología de gloria con la teología de la cruz. Voy a compartir esto con ustedes y la pregunta básicamente es, ¿cuál predicó Jesús? Y voy a compartir rápidamente esta parte. Espero que esta noche voy a tener un poco más tiempo, pero esta mañana sí no tenemos mucho tiempo. Entonces, ¿cuál predicó Jesús? Pues primero voy a compartir las ideas, las teologías. Empezamos con la teología de gloria. Estas son las ideas. Triunfamos yo mismo sobre todos los pecados y problemas físicos, económicos, espirituales. Todos creen que somos los mejores y podemos hacer esto, podemos triunfar sobre todo. Todo lo puedo porque yo soy capaz. Todos vienen rogando para escuchar la palabra y unirse a nuestra iglesia. Nuestra iglesia nunca tiene problemas. Los pastores, líderes son estrellas y llegan a ser muy conocidos y amados por todos. O también la idea de su mejor vida ahora, destinado al éxito y la prosperidad. Todo esto va de la mano. Todo esto va de la mano con la teología de la prosperidad. Y si tú crees, se sanarán tus enfermedades y tú das tu diezmo, Dios te lo va a devolver 100 veces, cosas así. Entonces, esto es la idea en general de la teología de la gloria. Y la teología de la cruz dice, pues negarme a mí mismo. Jesús le dice, ya me van a arrestar y matar, al tercer día resucitaré. Pedro dice, que esto jamás te suceda. Y Dios dice, aléjate de mi vista, Satanás. Tú no piensas en las cosas de Dios, sino en cuestiones humanas.
Si alguno quiere seguirme, niégase a sí mismo, tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Esto es de Mateo 16. En los buenos y en los malos, todo lo puedo con Cristo, quien me fortalece. Es vivir en la lucha diaria contra el diablo, la carne pecaminosa y en el mundo todos los días. Es ser insultado, perseguido por nuestra fe. A veces van a rechazar nuestra fe en nuestra iglesia. Es vivir no para mí mismo, lo que yo quiero, sino para el Señor y en amor a mi prójimo. Y es todo lo que sufro como resultado de mi identidad en Cristo y mi fe en su palabra. Entonces, en general, teología de la gloria puede ser tuya, ya está ya aquí en esta vida. Y la teología de la cruz dice, cargamos la cruz ahora y después nos espera la gloria para siempre. Entonces, ¿hay una persona que puede compartir cuál predicó Jesús? ¿Cuál vivió Jesús? Wilbert. Pues Jesús vivió la teología de la cruz, porque a eso vino al mundo para sufrir todas esas consecuencias por amor a nosotros. Él no se gloriaba él a sí mismo, él le daba la gloria al Padre. Entonces no es la teología de la gloria, sino que es teología de la cruz. Sí, perfecto. Gracias, Wilbert. Muy bien. Ok, entonces para terminar, quiero compartir algunas cosas rápidamente del proyecto final. No vamos a tener tiempo para preguntas en este momento, pero en la próxima lección sí. En lección 8 vamos a tener más tiempo para hacer preguntas sobre el proyecto final. Pero solo para compartirles un poco de este proyecto, ustedes primeramente van a elegir una historia que hemos usado en este curso. Y después de elegir una historia, ustedes van a pensar en el público. El paso 2 es la preparación para enseñar la lección. Entonces, define su público, define consideraciones especiales para su público, algunas respuestas ahí. Y después ustedes van a leer la historia y contestar las preguntas de considerar para prepararse y las preguntas de consolidar también. Y después de esto, ustedes van a tener una idea de la historia más profunda. Entonces, después de esto es mi sugerencia que ustedes hacen todo esto primero y después ustedes pueden pensar en cómo captar la atención. Ahora que yo sé la idea de esta historia, el propósito de esta historia, veo el amor de Dios en la historia, el pecado, todo esto, ahora puedo pensar en cómo voy a captar la atención del público para compartir esta historia con ellos. Y finalmente, contar. Ustedes pueden pensar en cómo voy a contar la historia. Voy a leer la historia, voy a usar mis propias palabras, voy a usar fotos también, algo más para contar esta historia. Y básicamente esto es el proyecto final. Es la preparación para compartir una historia bíblica.
Y como dije antes, vamos a tener más tiempo en la próxima lección para preguntas sobre este tema, el tema del proyecto final. ¿Ok? En la próxima lección, lección 8, la última lección de este curso, tendremos esta lección la próxima semana, el martes. Ustedes van a ver un video otra vez. Voy a compartir este video en WhatsApp y también van a leer la historia en Marcos 1, 16 a 39 en sus Biblias. Y el enfoque todavía es contar. Vamos a hablar un poco más de este tema. Entonces, eso es todo para hoy. Muchas gracias. Vamos a terminar con la bendición. El Señor te bendiga y te guarde. Haga el Señor resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Vuelve el Señor su rostro a ti y te conceda la paz. Amén. Bendiciones. Muchas gracias a todos por este tiempo juntos. Bendiciones, pastor. Muchas gracias. Que tengan un buen día. Muchas gracias a todos y bendiciones en sus proyectos. Muchas gracias, pastor. Muchas gracias, pastor. Bendiciones, hermanos. Bendiciones. con más. Gracias. Bendición, profesor, que Dios les bendiga a todos y nos vemos el próximo martes con la bendición de Dios. Muy bien. Gracias, Olga. Feliz fin de semana. Igualmente.